Bienvenidos a su programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y el día de hoy queremos entrar en una lección muy importante para la vida de cada uno de nosotros. En la Palabra de Dios se nos enseña cómo cada matrimonio puede ser un matrimonio exitoso. Uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad el día de hoy es la falta de amor en el matrimonio. La palabra de Dios nos enseña que puede haber amor en el matrimonio, puede haber paz en el matrimonio, puede haber armonía en el matrimonio. Y el día de hoy, por medio de nuestra lección, vamos a aprender que un matrimonio no es un matrimonio que no tiene problemas. Un matrimonio no es un matrimonio que no tiene dificultades o tormentas a su vida. Pero un matrimonio, un buen matrimonio, es aquel matrimonio que está basado en la palabra de Dios. Dios tiene la respuesta para el problema de su matrimonio. Dios puede darle un fundamento firme en su hogar para que usted pueda edificar un hermoso matrimonio. No se pierda el día de hoy el fundamento del matrimonio aquí en la palabra de verdad. En nuestro mensaje el día de hoy queremos hablar acerca de el fundamento del matrimonio. Acompáñeme a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46 hasta el versículo 49, donde la palabra de Dios dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Cada hogar puede y debe ser un hogar exitoso. El éxito de todo hogar está determinado en su fundamento. ¿En qué está basado? ¿Cómo es que toma sus decisiones? ¿Qué es lo que lo guía para ser como es? Todo hogar puede crecer, florecer y permanecer si tiene un buen fundamento. Ahora, ¿qué es un hogar exitoso? Muchos piensan que un hogar exitoso es un hogar que no tiene problemas. Pero un hogar exitoso no es el que nunca tiene problemas o el que nunca tiene circunstancias adversas. Un hogar exitoso es aquel que aún a pesar de las circunstancias se queda junto. A pesar de los problemas se aman todavía. Es un hogar que a pesar de todas las circunstancias negativas que vienen a su matrimonio sigue fuerte. Qué hermoso es ver un hogar unido en tiempos difíciles. Nadie se casa y comienza un matrimonio o un hogar para simplemente fracasar. Nadie quiere comenzar y casarse para después terminar en divorcio. Nadie quiere tener un hogar para después lastimar y cicatrizar a sus hijos. Pero hoy en día, ¿cuántos matrimonios lastimados? ¿Cuántos matrimonios divorciados? ¿Cuántos hijos con cicatrices en su vida por causa de que papá y mamá ya no están juntos? Dios no desea eso para su matrimonio. Dios quiere ayudarle a crear y fundamentar un hogar exitoso en esta vida. Dios quiere darle un matrimonio que parezca un pedacito de cielo aquí en la tierra. Dios quiere darle un hogar donde tenga hijos que aman y sirvan al Señor. Dios quiere darle hogares fuertes, hogares que sean de buen testimonio para otros y que finalmente glorifiquen a nuestro Dios. Muchos años atrás, en la primera parte del siglo pasado, el carro de un hombre se descompuso al lado de la carretera. Él estaba ahí afuera trabajando en su carro, tratando de encenderlo sin éxito alguno, cuando otro hombre se paró para ayudarlo. Estacionó en su carro y se paró para ir a ayudar a este joven que necesitaba ayuda. El segundo caballero observó el motor y trabajó en él por un minuto.
y le pidió al hombre, intenta prenderlo una vez más. El carro inmediatamente encendió y empezó a trabajar exactamente como debería trabajar, sin ningún problema. El dueño del vehículo le preguntó a este simple ayudante, ¿cómo supiste arreglar el problema tan rápido? Y más importante, ¿cómo sabías exactamente qué es lo que mi carro necesitaba? El hombre le respondió, mi nombre es Henry Ford y yo diseñé el carro y yo sé exactamente cómo este carro funciona. ¿Cuántas veces tenemos problemas en nuestro matrimonio y no sabemos cómo solucionarlos? Cuando podemos ir directamente a aquel que diseñó y creó el matrimonio. La palabra de Dios es una carta de parte de Dios de cómo nosotros podemos tener un buen matrimonio. Y escúcheme bien, si hay alguien que puede decirle exactamente lo que su hogar necesita, si hay alguien que puede arreglar exactamente el problema que su matrimonio tiene, ese es nuestro Dios. Dios puede arreglar su matrimonio y sabe exactamente lo que usted necesita para tener un matrimonio exitoso. En Lucas capítulo 6, Jesús nos da la receta para construir un hogar exitoso. Recuerde esto, un buen matrimonio depende de un buen fundamento. La pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿tiene su matrimonio un buen fundamento? ¿En qué está basado su matrimonio? ¿Cómo le hace usted para decidir qué decisión debe tomar? ¿Qué es lo que le dice a usted cómo se debe comportar en el matrimonio? ¿Qué es lo que le guía a usted en su matrimonio? Mire, si usted se encuentra con problemas de matrimonio el día de hoy, yo quiero decirle que la Biblia puede solucionar sus problemas. La Biblia puede guiarle en su matrimonio. La Biblia nos puede decir exactamente cómo debemos comportarnos en nuestro matrimonio para tener un matrimonio exitoso. Número 1, quiero que usted note dónde edificar mi matrimonio. La pregunta importante para muchas personas es, entonces, ¿cuál es el fundamento correcto? Nuestro hogar debe ser fundamentado en la palabra de Dios, porque no hay mejor fundamento que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un fundamento firme. Note lo que dice nuestro versículo 48 una vez más. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. La palabra de Dios es la roca donde cada matrimonio puede edificar un matrimonio exitoso. La Biblia es un fundamento fuerte donde podemos y debemos edificar cada uno de nuestros hogares. La palabra de Dios es el fundamento que nos puede decir cómo yo debo de actuar, qué decisiones yo debo tomar, cómo yo debo de comportarme en el matrimonio, cuál debe de ser mi rol en el matrimonio. La palabra de Dios es un fundamento firme. ¿Por qué? Porque Dios es su autor. Y el autor de la palabra de Dios es un autor que, mire, es incambiable, no se equivoca, no cambia de opinión. Él sabe exactamente lo que funcionaba antes y lo que funciona hoy y lo que va a funcionar por todos los siglos de los siglos. Dios sabe exactamente en qué debe estar fundamentado su matrimonio el día de hoy. Una de las motivaciones más importantes para ser cristiano es aquella de que Dios nunca cambia. A veces los matrimonios basan su matrimonio en cosas cambiables. Mire, usted lee un libro de matrimonio el día de hoy y no es nada similar a los libros de matrimonio que usted podría leer en el pasado. Porque todas estas personas van cambiando de acuerdo a su cultura. La Biblia nos enseña que la institución del matrimonio nunca cambia. El hombre debe de ser amable ayer y debe de ser amable hoy. La esposa debe de amar y respetar a su esposo ayer y debe de amar y respetar a su esposo el día de hoy. Y si simplemente le hacemos caso a aquel que diseñó el matrimonio para fundamentar nuestro matrimonio, usted y yo podemos tener un matrimonio exitoso. No solamente es un fundamento fuerte porque Dios es su autor y nunca cambia, pero es un fundamento firme
porque Dios siempre dice la verdad. Recuerde lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Podemos edificar nuestro matrimonio confiadamente en la palabra de Dios, sabiendo que todo lo que la Biblia dice es verdad. La palabra de Dios es verdad, y cuando está en conflicto con los hombres, nosotros debemos de darnos cuenta que Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Mire, usted debe decidir si quiere tener un hogar exitoso, que usted le va a hacer caso a la palabra de Dios, a este fundamento firme. También es un fundamento firme porque es suficiente. La palabra de Dios misma nos enseña que tiene todo lo que nosotros necesitamos para que usted pueda arreglar cualquier problema que usted tiene. Note lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios está completa. No necesita otro libro, no necesita comentarios, no necesita alguien que se la explique a usted. Si usted estudia y comprende la palabra de Dios y hace lo que la palabra de Dios le dice que debe hacer en su matrimonio, usted puede tener un buen matrimonio en esta vida. Es un fundamento fuerte, es un fundamento firme, pero debemos de entender que la palabra de Dios necesita ser un fundamento que es profundo. La mayoría de los cristianos está de acuerdo que la palabra de Dios es un buen fundamento donde debe edificar su casa. Pero la mayoría de los matrimonios hoy en día no están dispuestos a ahondar, a cavar, a trabajar para aprender lo que está escrito en la palabra de Dios, para entonces basar su matrimonio ahí. Esta es la clave para nuestro matrimonio. Si nosotros vamos a tener y edificar un matrimonio exitoso, nosotros debemos de tomarnos el tiempo, el esfuerzo, el trabajo de leer, de aprender y de poner en práctica lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Si usted quiere, usted puede tener un buen matrimonio, pero usted va a tener que trabajar, ahondar, cavar, cansarse, a lo mejor derramar gotas de sudor, leyendo, aprendiendo y poniendo en práctica lo que la palabra de Dios tiene para usted y para mí. Yo le prometo una cosa: usted hace lo que la palabra de Dios dice, aunque sea difícil, Dios bendice su matrimonio. Aprendimos dónde debo edificar mi matrimonio. La respuesta es en la palabra de Dios. Ahora quiero decirle cómo edificar mi matrimonio. El matrimonio es edificado escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Note lo que la palabra de Dios dice en el versículo 46. Dios les hace una pregunta a los judíos que es muy interesante. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Yo creo que si pudiéramos hablar con el Señor Jesús el día de hoy y pedirle un consejo para nuestro matrimonio, Él nos diría: el que oye mis palabras y las hace. Simplemente su respuesta sería: escucha lo que la palabra de Dios dice, aprende lo que la palabra de Dios dice, lee mi palabra y pone en práctica lo que está en mi palabra. Lo mejor que usted puede hacer en su matrimonio es edificar su matrimonio en la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo, escudriñando y poniendo en práctica la palabra de Dios. No libros de esta vida, no opiniones de hombres, no consejos a veces de personas que ni siquiera tienen un buen matrimonio, sino las sagradas palabras del Dios Todopoderoso, Santo, Perfecto, que diseñó el matrimonio y nos puede decir exactamente cómo nosotros podemos edificar nuestro matrimonio. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38, dice así: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare,
y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. La Biblia nos enseña que mientras nosotros escuchemos la palabra de Dios y pongamos en práctica la palabra de Dios, Dios puede bendecir su matrimonio. Dios bendice a aquellos que escuchan sus palabras. Es importante tomar el tiempo de oír las palabras de Dios, de leer la palabra de Dios. No debemos ignorar lo que la palabra de Dios dice, especialmente en el área del matrimonio. Es por eso que los matrimonios deben invertir su tiempo en ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios. Es por eso que los matrimonios deben invertir su tiempo en sacar la palabra de Dios todos los días y como matrimonio leer lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. La palabra de Dios nos puede dar sabiduría. Recuerde que Dios da la sabiduría. Si nosotros se la pedimos y la buscamos, Dios le da sabiduría. Yo como esposo necesito sabiduría. Mi esposa necesita sabiduría para poder vivir sabiamente el uno con el otro. Como padres necesitamos sabiduría para poder criar a nuestros hijos de la forma que agrada al Señor. Pero no es suficiente con oír las palabras de Dios, sino tenemos que ponerlas en práctica. Muchos el día de hoy a lo mejor escuchamos y entendemos que debemos tomar el tiempo de leer la Biblia, que debemos de tomar el tiempo de ir a la iglesia, pero ¿cuántos vamos a ponerlo en práctica? Es por eso que Santiago capítulo 1 versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si una persona quiere la bendición de Dios en su matrimonio, debe de escuchar la palabra de Dios y después debe de ponerla en práctica. Es interesante que el ejemplo que Dios nos da de una persona que escucha pero no hace, es una persona que se mira en el espejo y ve las imperfecciones de su rostro, ve las imperfecciones de su cuerpo y no hace nada al respecto. Puede ver a lo mejor que tiene suciedad en el rostro y dice, eso no se ve bien, pero no hace nada al respecto. No se lava el rostro, no se mejora el rostro. Hay tantas personas hoy en día que saben que están mal. Hay tantas personas hoy en día que saben que tienen que hacerle caso a la palabra de Dios, que debemos de leerla, que debemos de ponerla en práctica. Y lo leo y me doy cuenta que estoy mal, pero luego no tomo acción para hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Yo le invito a usted el día de hoy a edificar su matrimonio. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, tomando el tiempo de leerla, de estudiarla, de sentarse bajo predicación bíblica y después aprender lo que la palabra enseña y finalmente ser hacedor de la palabra, ponerla en práctica. Si usted algún día quiere mejorar su matrimonio, usted debe de poner en práctica lo que la palabra de Dios le enseña. Por último, algo que debemos recordar es que nosotros podemos confiar en las palabras de Dios. Esto es algo tan hermoso para el cristiano. Es algo tan hermoso para aquellos que entienden que la Biblia es la palabra de Dios, porque yo puedo leerla, puedo entenderla y puedo estar completamente seguro que la palabra de Dios nunca se equivoca, porque viene de una persona que nunca se equivoca. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo puede salir bien, pero necesitamos escuchar, aprender y poner en práctica
las sanas palabras del Señor Jesucristo. Por último, quisiera contestarle, ¿por qué edificar mi matrimonio? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué poner tanto esfuerzo en nuestro matrimonio? Mire, cada matrimonio debe edificar su matrimonio en la palabra de Dios, porque a cada matrimonio le vienen tormentas. Ningún matrimonio puede evitar las tormentas de esta vida. No importa si edifica su casa sobre la roca, no importa si edifica su casa sobre la arena, las tormentas siempre vienen a nuestro hogar. Siempre viene la enfermedad, siempre viene el problema financiero, siempre viene un desastre a nuestra vida, siempre viene una decepción o problemas o desacuerdos a nuestro matrimonio. Es por eso que el cristiano debe de edificar su casa sobre la roca, esa roca que puede ayudarnos a pasar por cualquier tormenta en nuestra vida. Note lo que dice el versículo 48 una vez más. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba edificada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Note que los dos hogares tuvieron que pasar por tormentas. No porque un hogar estuvo edificado sobre la roca, pudo evitar las tormentas. Y no le pegó la tormenta más fuerte a aquel que edificó sobre la arena. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que aquel que estaba edificado sobre la roca pudo soportar las tormentas. ¿Sabe que un matrimonio fundamentado en la palabra de Dios puede soportar las decepciones, puede soportar los problemas financieros, puede soportar los desacuerdos, los accidentes, los problemas familiares? Porque la palabra de Dios nos da las herramientas para poder pasar por todas estas tormentas en nuestra vida. No importa en qué decida edificar su casa, si sobre la roca o sobre la arena, siempre vamos a pasar por tormentas en esta vida. La diferencia es que el cristiano que edifica su casa sobre la roca puede permanecer y estar firme y fuerte a pesar de las tormentas. Usted puede decidir en qué fundamento usted va a edificar su matrimonio. Dios le ha dado la libertad para que si usted quiere, usted puede edificar lejos de la palabra de Dios. Pero Dios también le ha dado la oportunidad para que usted la edifique en la palabra de Dios. Si nosotros la edificamos en el fundamento de la palabra de Dios, en el fundamento correcto, usted puede tener un hogar lleno de amor, lleno de respeto, lleno de fuerza, que pueda soportar las tormentas que vengan a su matrimonio. La única diferencia entre un matrimonio que edifica sobre la arena y un matrimonio que edifica sobre la roca es que el que edifica sobre la arena tarde o temprano termina en la ruina. Tarde o temprano llega una tormenta que no puede soportar. ¿Cuántos matrimonios divorciados el día de hoy? ¿Cuántos matrimonios lastimados el día de hoy? Y tristemente muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no edifican sobre la roca. No toman el tiempo de leer lo que la palabra de Dios dice. No toman el tiempo de estudiar lo que la palabra de Dios dice. Y algunos, aunque lo saben, simplemente no lo ponen en práctica. Yo pienso que el Señor Jesús quisiera decirle a cada matrimonio el día de hoy: edifica tu casa sobre la roca. Gracias por escuchar una vez más el programa La Palabra de Verdad. Si este mensaje fue de bendición para usted, no se le olvide de seguirnos en las redes sociales, donde usted puede ver más contenido como este. También nos gustaría hacerle una invitación especial a todos aquellos que nos escuchan por televisión para que vengan a visitarnos físicamente aquí a nuestra iglesia. Todos los domingos a las 7 de la noche tenemos clases especiales para matrimonio, donde nosotros abrimos la palabra de Dios y aprendemos exactamente lo que Dios quiere para cada matrimonio. Hablamos de todos diferentes tipos de temas para su matrimonio que yo estoy seguro que le pueden ser de gran bendición para usted. Si usted quiere acompañarnos a algún servicio de la iglesia, nuestra dirección es calle Cerezo, 782, Colonia Mirador Escondido, aquí en Zapopan, Jalisco.
También, si usted quiere, nosotros tenemos un ministerio de parte de nuestra iglesia donde nosotros proveemos transporte gratis para todos aquellos que quieran venir a nuestra iglesia. Si usted quiere venir a nuestra iglesia, por favor, envíe la palabra transporte a alguno de nuestros teléfonos en pantalla y nosotros podemos recogerlo a usted en su domicilio, traerlo a la iglesia y regresarlo completamente gratis. Usted simplemente tiene que darnos su dirección o mandarnos su ubicación y con todo gusto nosotros podemos recogerlo, llevarlo y traerlo todo completamente gratis. Nuestra iglesia estaría encantada de tenerle a usted y su familia como nuestros invitados especiales. Gracias por sintonizar una vez más la palabra de verdad. No se olvide de poner en su calendario que nuestro siguiente programa es el 16 de septiembre a las 9:30 de la noche. Una vez más, acompáñenos en nuestro programa La Palabra de Verdad.